Las comunicaciones náuticas y de seguridad buque-tierra, tierra-buque, buque-buque y a bordo del buque deben ser precisas, sencillas e inequívocas, para evitar confusiones y errores, por lo que es necesario normalizar el idioma utilizado. Este aspecto reviste particular importancia en vista del creciente número de buques que navegan a escala internacional, cuyas tripulaciones hablan varios idiomas, ya que los problemas de comunicación pueden dar lugar a malentendidos que resultan peligrosos tanto para el buque, las personas a bordo y el medio ambiente. Por este motivo, la Organización Marítima Internacional acordó que, cuando se plantean dificultades idiomáticas, conviene utilizar un idioma común a efectos de navegación y que este idioma debía ser el inglés. En línea con lo anterior, primero en 1977 se elaboró un vocabulario normalizado de navegación marítima y posteriormente se aprobó el proyecto de frases normalizadas de la OMI para las comunicaciones marítimas, más extenso que el anterior, siendo adoptadas por la 22ª Asamblea en noviembre del 2001 como resolución A918-22. En virtud del Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente del Mar, la capacidad para utilizar y comprender las frases normalizadas de la OMI es un requisito para la titulación de los oficiales a cargo de la Guardia de Navegación en buques de arqueo bruto igual o superior a 500 toneladas. Función de las frases en el sector marítimo. Las frases normalizadas de la OMI para las comunicaciones marítimas han sido recopiladas para 1. Contribuir al logro de una mayor seguridad de la navegación y a un mejor manejo del buque. 2. Normalizar el lenguaje utilizado en las comunicaciones destinadas a la navegación, en la mar, en los accesos de los puertos, en las vías navegables en los puertos, así como a bordo de los buques que tengan tripulación multilingües. 3. Ayudar a las instituciones de formación marítima a cumplir estos objetivos. Conviene que las frases se utilicen tan a menudo como sea posible, con preferencia a otras de significado similar. Y el requisito mínimo que se establece es que los usuarios deben ajustarse a ellas tanto como sea posible en las situaciones correspondientes. El propósito de todo esto es que de ese modo se llegue a formar un lenguaje de seguridad aceptable, utilizando el idioma inglés para el intercambio de información entre las personas de todas las naciones marítimas. Estructura de las frases. Las frases están agrupadas en frases para las comunicaciones en el exterior y frases para las comunicaciones a bordo, en función de su utilización. De igual manera, están divididas en una parte A y una parte B, en función de su aplicación en virtud del Convenio de Formación 1978 revisado. Ahora bien, la parte A incluye las frases que se utilizarán en las comunicaciones con el exterior, por lo que puede decirse que sustituyen al vocabulario normalizado de navegación marítima de 1985, en la medida en que su utilización y comprensión se establece como un requisito en el cuadro A, inciso 2, parte 1, del Código de Formación 1995. Esta parte se ha ampliado con frases esenciales relativas al manejo del buque y a la seguridad de la navegación, que han de utilizarse en las comunicaciones a bordo, particularmente si hay un práctico en el buque, como se exige en la regla 14 del capítulo 5 del Convenio SOLAS 1974 revisado. Por otra parte, la parte B recoge otras frases normalizadas de la OMI sobre aspectos de seguridad a bordo, complementarias de la parte A y que pueden ser también de utilidad para la enseñanza del inglés marítimo. Mi nombre es Derwis Osvaldo Rivero, soy cadete de cuarto año de la Universidad Marítima del Caribe y el día de hoy le voy a hablar sobre las funciones y características de las frases normalizadas de la OMI para el sector marítimo. Primer punto, frases normalizadas de la OMI para la comunicación marítima a bordo de un buque mercante. Este tipo de frases fueron recopiladas con el fin de resguardar la seguridad marítima y la navegación del buque, con la finalidad de mejorar la comunicación de los buques en todos sus ámbitos, de buque a buque, de puerto a puerto, en canales de tráficos y a bordo del mismo, con el fin de evitar accidentes marítimos, tratando de resguardar siempre la seguridad
de la embarcación y de su tripulación. Esto sin contradecir ni sustituir lo que indica el Reglamento para prevenir abordaje de 1972. Estas frases se ajustan a lo prescrito en el Convenio de Formación de 1978 enmendado, Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida del Ser Humano en el Mar, SOLAS 1974, el cual nos indica cuáles son las frases verbales que deben de existir a bordo de un buque. Estas frases abarcan aspectos para la seguridad de la navegación y deben ser utilizadas a menudo por toda su tripulación. Se pide como requisito indispensable que la tripulación se ajuste a estas frases tanto como sea posible, para poder evitar riesgos y puedan solucionar situaciones de emergencia cuando se requiera. Estas frases están estructuradas de las siguientes maneras. Las que son utilizadas para las comunicaciones en el exterior, como lo son de buque a puerto, y las que están estructuradas para las comunicaciones a bordo del buque. Las mismas deben su aplicación al Convenio Internacional enmendado en 1978, SOLAS 1974. Las frases normalizadas de la OMI no tienen como objetivo ofrecer un plan detallado del inglés marítimo. Para esto, se necesitará un nivel de inglés para cada tripulante, pues ellos exigirán un nivel más avanzado del inglés para cada tripulante, en el cual debe tener un alto rendimiento en vocabulario, gramática y poder mantener conversaciones con todos y cada uno de los tripulantes que se encuentren a bordo, para así resguardar la seguridad y mantener una buena comunicación a bordo en todo momento, lo que ayudará que la tripulación se pueda comunicar de forma correcta, clara y precisa, para poder solventar cualquier inconveniente que se le presente. Estas frases se dividen en dos tipos, la parte A y la parte B. La parte A debe ser indispensable en cualquier currículo y debe satisfacer al Convenio de Formación de 1978. Por su parte, la parte B contiene una serie gama de situaciones, las cuales tienen su frase correspondiente, para que así cada tripulante pueda solventar y saber a qué se refieren. Conviene que las frases normalizadas de la OMI para la comunicación se enseñen y se aprendan de forma clara, correcta y precisa, y de forma selectiva. Esta enseñanza debe ser clara, concisa y precisa para el sector marítimo, y se le deberá impartir a cada usuario con métodos modernos de aprendizaje y que se estime en el idioma apropiado. Esto con el fin de evitar malentendidos a la hora de comunicarse con otros usuarios en la parte de seguridad. Características básicas de las frases normalizadas para la comunicación marítima a bordo de un buque. Las frases normalizadas de la OMI están basadas en conocimientos elementales del idioma inglés. Estas fueron redactadas intencionalmente como una versión de simplificar el inglés marítimo, para lograr reducir las variantes gramaticales, léxicas e idiomáticas del idioma, con la finalidad de poder preservar la comunicación a bordo de un buque y poder comunicarse rápidamente de buque a puerto y de buque a buque, para evitar abordajes, y esto significa que las frases deben ser utilizadas en situaciones de emergencia, de estrés psicológicos y otros tipos de afecciones que puedan requerir la prisa. Y para finalizar, cabe destacar que una de las características básicas de las frases normalizadas es evitar los sinónimos y las respuestas largas. Esto con la finalidad de que la tripulación pueda resolver de forma clara, corta y precisa, para resguardar así la seguridad de la embarcación. Gracias por tu atención. Buenos días, mi nombre es Luz González, pertenezco al grupo número 9 y nos tocó el tema de frases normalizadas para las comunicaciones marítimas. Es INCIPI. Tenemos los signos tipográficos. Los signos tipográficos están los paréntesis, la barra inclinada, los puntos suspensivos, cursiva y la tilde. Los paréntesis indican que esa parte del mensaje puede añadir cuando sea
pertinente. La barra inclinada indica que las expresiones consignadas a uno y otro lado de la misma son variantes por las que cabe optar. Los puntos suspensivos indican dónde hay que consignar la información pertinente. Cursiva. La cursiva indica el tipo de información que se solicita. La tilde. La tilde procede a posibles palabras o miembros de frase que pueden emplearse después de o en conjugación con la frase normalizada que se trate. Generalidades. Procedimientos. Si es necesario indicar que se va a utilizar las presentes frases normalizadas de la OMI, se puede enviar el siguiente mensaje. Please use standard marine communication phrases. Para afirmar que lo estoy usando, I will use standard marine communication phrases. El deletreo. Cuando hay que deletrear la frase, se utiliza exclusivamente el alfabeto fonético. Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, Golf, etc. La pronunciación de algunas cifras difiere de lo habitual en inglés. Por ejemplo, el número 1 en inglés es one y acá es one. El número 8 en inglés es eight y aquí es eight. El número 9 en inglés es nine y en el NCP es niner. Las comunicaciones de tierra o buque y las radiocomunicaciones en general pueden utilizarse las siguientes 8 indicaciones: intrusion, advice, warning, information, question, answer, request, intention. Respuestas. Cuando la respuesta a una pregunta sea afirmativa, debe ir así: yes, seguido de la frase correspondiente completa. Cuando es negativa, cuando la respuesta es negativa, debe ir no, seguido de la frase correspondiente completa. Cuando no se disponga en ese momento de la información deseada, dígase stand by. Cuando no se pueda tener la información solicitada, dígase no information. Cuando reciba incompleta. Cuando no se disponga en ese momento de la información deseada, dígase stand by. Cuando no se pueda tener la información solicitada, dígase no information. Cuando reciba instrucciones o advice, por ejemplo, de una estación de los servicios de tráfico marítimo o un buque de la Armada o otro personal debidamente autorizado, respóndase en caso afirmativo: I will, can, voy, puedo, seguido de las instrucciones o recomendaciones completas. En caso negativo, I will, cannot, no voy, no voy a, no puedo, seguido de las instrucciones o recomendaciones completas. Cuando no se disponga en ese momento de la información deseada, dígase stand by. Cuando no se pueda tener la información solicitada, dígase no information. Cuando reciba instrucciones o advice, por ejemplo, de una estación de los servicios de tráfico marítimo o un buque de la Armada o otro personal debidamente autorizado, respóndase en caso afirmativo: I will, can, voy, puedo, seguido de las instrucciones o recomendaciones completas. En caso negativo, I will, cannot, no voy, no voy a, no puedo, seguido de las instrucciones o recomendaciones. Señales de socorro, urgencia o seguridad. Mayday se utiliza para anunciar un mensaje de socorro. Pam pam se utiliza para anunciar un mensaje de urgencia. Y security se utiliza para anunciar un mensaje de seguridad. Normalizadas de la OMI para organizar las comunicaciones por radio. Band 1. La intensidad de las señales es 1, es decir, es apenas perceptible. Poor 2. La intensidad de la señal es 2, es decir, es débil. Fire 3. La intensidad de la señal es 3, es decir, bastante buena. Good 4. La intensidad de la señal es 4, es decir, buena. Excellent 5. La intensidad de la señal es 5, es decir, muy buena. Cuando es recomendable permanecer en un canal de frecuencia, very high frequency, dígase stand by on very high frequency channel. Cuando se acepte permanecer en el canal, dígase standing by on very high frequency channel. Cuando es recomendable permanecer en un canal de frecuencia, very high frequency, dígase stand by on very high frequency channel.
cuando acepte Standing by on Very High Frequency Channel. Cuando sea recomendable cambiar a otro canal de frecuencia Very High Frequency, dígase Advise you change to Very High Frequency. Cuando se acepte el cambio del canal o frecuencia, dígase Changing to Very High Frequency Channel. En un mensaje dígase mistake, error, seguido de la palabra correction. Ejemplo, my present speed is 14 knots. Mistake correction. Mistake correction. My present speed is 12 knots. Preparación. I am, preparación, dígase. I am está en respuesta afirmativa y negativa. I am not ready to receive your message. Repetición. Si se estima que cualquier parte del mensaje justifica por su importancia que se verifique, dígase repeat, seguido por la correspondiente parte del mensaje. Cuando no se haya oído bien el mensaje, se dirá say again, please. Separando los dígitos. 1, 5, 0. 1, 5, 0. Que sería 150. 2 decimal, 5 o 2,5 igual a 2,5. Cuando se indique los ángulos del timón, es decir, cuando se dé una orden de gobierno, estos números deben decirse sin separarlos, o sea, 15 o 20. Utilicen la latitud y la longitud. Estas se expresarán en grados y minutos, y decimales de minutos si es necesario, al norte o al sur del Ecuador y al este o al oeste de Greenwich. La demora de la marca o del buque de que se trate es la demora expresada en la notación de 360 grados a partir del norte verdadero, a menos que se indique otra cosa, excepto en el caso de las demoras relativas. Las demoras podrán expresarse a partir de la marca o a partir del buque. Las marcaciones. Demoras relativas. Las marcaciones demoras relativas podrán expresarse en grados a partir de la proa del buque. Los rumbos se expresarán siempre en la notación de 360 grados a partir del norte verdadero, a menos que se indique otra cosa. Se podría indicar si el rumbo se da en dirección A o A partir de una marca. Distancia. Las distancias se expresarán en millas marinas o cables, décimas de millas, debiendo indicarse siempre la unidad. La velocidad. La velocidad se expresará en nudos. Sin ninguna notación significa velocidad por el agua, sin ninguna otra notación. La hora se expresará en la notación de 24 horas correspondientes a la hora universal, coordinada UTC. Si se utiliza la hora local del puerto, se indicará claramente. Gracias.